Título, El pasado no olvida, Ferit atrapado entre Hande y Kerem, drama turco al rojo vivo ***. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones intensas, los giros inesperados y por supuesto, los corazones rotos. Prepárense porque vamos a hablar de esos momentos en los que el pasado regresa para atormentar a nuestros personajes favoritos, especialmente a uno que parece no poder escapar de las sombras de sus decisiones. Si adivinaron, vamos a centrarnos en Ferit y su complicado triángulo amoroso. Pero no solo en él, exploraremos otras historias turcas donde el pasado tiene un impacto crucial en el presente, historias donde los secretos familiares, las decisiones impulsivas y los amores prohibidos dejan una marca indeleble en el destino de sus protagonistas. Si eres fanático del drama, las relaciones complejas y los secretos que salen a la luz, este es tu vídeo. Aquí, en nuestro espacio de pasión turca, desentrañaremos esos hilos del pasado que tejen el presente de las tramas más adictivas. Antes de que empecemos a desgranar cada serie, recuerda darle a ese botón de me gusta, y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y pasión turca. Ahora sí, empecemos este viaje emocional a través de las series que nos roban el corazón. En primer lugar, tenemos que hablar de una serie que ha capturado la atención de muchísimos espectadores, una joya que combina romance, comedia y una pizca de drama con un encanto irresistible, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie, que logró conquistar corazones a nivel mundial, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, cuya vida está marcada por la pérdida y la disciplina implacable. Los actores principales, Hande Erçel, que interpreta a la dulce, espontánea y decidida Eda, y Kerem Bürsin, que da vida al inflexible, pero en el fondo vulnerable Serkan, lograron una química en pantalla que traspasó la ficción, alimentando aún más el fervor de los fanáticos. La historia comienza con un acuerdo falso de compromiso entre ellos, un trato que nace de la necesidad de ambos y que, como suele suceder en estas tramas, poco a poco se convierte en algo mucho más profundo y real. Sin embargo, el pasado de Serkan, un pasado marcado por la pérdida de sus padres en un trágico accidente que él mismo culpa a su empresa, y algunos secretos de su familia, que se revelan gradualmente, complican su relación con Eda, creando una dinámica tensa y apasionante. El fantasma de ese accidente y las sombras de los negocios familiares oscurecen su capacidad para amar abiertamente. La serie juega con la idea de los errores del pasado que impactan el presente, pero también explora la fuerza del amor para superar esos obstáculos, demostrando que incluso los corazones más fríos pueden ser derretidos por la calidez del afecto genuino. Es importante destacar que la química entre Hande y Kerem fue palpable no solo en pantalla, sino también fuera de ella, generando un fenómeno que trascendió la serie y que involucró a los espectadores en cada paso de su relación, aumentando la popularidad de la serie y generando una enorme base de fans que los apoyaron incondicionalmente. Los problemas de confianza, los malentendidos, las mentiras y las intrigas familiares son los pilares sobre los que se construyen los conflictos, dejando a la audiencia con el corazón en un puño episodio tras episodio, anhelando un final feliz para esta pareja icónica. Además, el desarrollo de los personajes, especialmente el cambio en Serkan de hombre frío, controlador y distante a alguien capaz de sentir y amar abiertamente, dispuesto a mostrar su vulnerabilidad, es uno de los puntos fuertes de la trama. Esta transformación conmueve a los espectadores y los hace conectar aún más con su historia. Sin duda, una serie que nos demuestra que el amor puede florecer incluso en las situaciones más inesperadas, pero que las sombras del pasado siempre pueden amenazar su crecimiento, convirtiéndolo en un viaje lleno de desafíos y esperanza. Ahora pasemos a una serie un poco diferente pero igualmente intensa, un drama que nos sumerge en las complejidades de las relaciones familiares y el peso de las tradiciones, Yalan, o El Fénix en algunos lugares. Esta serie de drama familiar se centra en la historia de Seyran y Ferit, interpretados por los increíbles Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, respectivamente. Ferit es un joven mujeriego caprichoso y consentido, miembro de una familia adinerada y poderosa, que es obligado a casarse con Seyran, una joven hermosa, fuerte y decidida de una familia más humilde, en un intento por controlar su comportamiento rebelde y asegurar el futuro del clan. El matrimonio forzado, que se da en medio de un contexto de lucha por el poder familiar,
es el punto de partida de una trama llena de conflictos familiares, secretos oscuros y, por supuesto, una atracción creciente pero profundamente complicada entre los protagonistas, quienes son obligados a navegar entre sus propias convicciones y las expectativas de sus familias. El personaje de Ferit está particularmente atormentado por sus acciones pasadas, su falta de responsabilidad y por el peso de las expectativas familiares, lo que hace que su camino hacia la madurez sea arduo, lleno de tropiezos y dolorosas lecciones. Seyran, por su parte, debe enfrentarse a un ambiente hostil, lleno de intrigas y a las manipulaciones de la familia de Ferit, pero su fortaleza, su inteligencia, su ética y su valentía la convierten en un personaje que todos admiramos. Una mujer que lucha por su independencia y por su voz en un mundo que trata de silenciarla. Yalan nos muestra que el pasado, especialmente las decisiones tomadas por otros, las tradiciones arraigadas y las ambiciones personales, pueden marcar el destino de las personas y que a veces incluso el amor no es suficiente para sanar las heridas del corazón, aquellas que fueron infligidas por la injusticia y la falta de empatía. El drama en esta serie es constante con giros inesperados y momentos de gran tensión que mantienen al espectador enganchado, preguntándose qué nuevos obstáculos tendrán que superar estos protagonistas para encontrar la felicidad. La actuación de Mert Ramazan Demir, especialmente en los momentos de vulnerabilidad de Ferit, es digna de mención, ya que logra transmitir la lucha interna del personaje, su confusión y su deseo de cambiar, pero también su temor a enfrentar las consecuencias de sus actos. Además, las dinámicas familiares y las relaciones tóxicas son exploradas de manera muy realista, lo que hace que la serie sea aún más impactante y cercana al espectador, quien se ve reflejado en las luchas y los conflictos de sus personajes. No podemos hablar de pasados que atormentan sin mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno, una tragedia romántica que explora las profundidades del amor, el sacrificio y la venganza. Este drama romántico, protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se aman profundamente y cuyo destino está marcado por las barreras sociales y la maldad de un hombre obsesionado. Kemal, interpretado por el carismático Burak, es un joven de clase humilde, lleno de sueños y ambiciones, que se enamora perdidamente de Nihan, una chica de familia rica, sensible y de espíritu libre, interpretada por la talentosa Neslihan. Su amor se ve truncado por las presiones familiares y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien no escatimará esfuerzos para mantenerlos separados y manipularlos según sus propios deseos. La serie explora temas como el sacrificio, la venganza y la lucha por el amor verdadero en un mundo que parece conspirar en su contra. El pasado de los personajes, especialmente la decisión de Nihan de casarse con Emir para proteger a su familia y a Kemal, es una sombra que se cierne sobre su relación con Kemal, impidiendo que puedan vivir su amor libremente y los arrastra a un torbellino de dolor y desesperación. La actuación de Burak y Neslihan es increíblemente emotiva, logrando transmitir el dolor, la frustración y la desesperanza de sus personajes, haciendo que el espectador sufra con ellos en cada giro de la trama. Kara Sevda nos muestra que el amor puede ser eterno, pero que las circunstancias de la vida y las decisiones del pasado pueden hacerlo extremadamente difícil y doloroso, transformándolo en un campo de batalla donde la esperanza y el desespero se entrelazan. La trama está llena de giros y sorpresas, con momentos de gran intensidad dramática que mantienen al espectador al borde del asiento, ansioso por descubrir si el amor de Kemal y Nihan podrá triunfar sobre la adversidad. El tema de la lucha de clases también es un aspecto importante de la serie, que muestra cómo las diferencias sociales pueden ser un obstáculo para el amor y cómo el poder y la ambición pueden corromper los corazones y destruir vidas. Es una de esas series que te dejan pensando y que te hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo éstas pueden afectar nuestras vidas y las de las personas que amamos, dejándonos con una sensación de melancolía y una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor y el destino. Seguimos con Aşk Memnu o Amor Prohibido, un clásico de las telenovelas turcas que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de Turquía. Esta serie, todo un clásico de las telenovelas turcas, narra la historia de Biter y Belul, interpretados por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, respectivamente. Biter es una mujer hermosa, ambiciosa y resentida por el pasado, que se casa con Adnan Bey, un hombre mayor y adinerado, por conveniencia, buscando así venganza contra su madre y escapar de su pasado, pero termina enamorándose de Belul, el sobrino de su esposo, un joven atractivo, carismático y libertino. Este amor prohibido, que se desarrolla en el marco de una familia aparentemente perfecta, desata una serie de conflictos, pasiones y traiciones que terminan en tragedia, demostrando que la infidelidad y los secretos tienen consecuencias devastadoras.
El pasado de Viter, marcado por la pérdida de su padre y su relación tóxica con su madre, la lleva a tomar decisiones impulsivas y desesperadas, buscando desesperadamente llenar el vacío emocional en su vida, aunque eso signifique lastimar a otros. La serie es un drama intenso que explora la naturaleza humana, la ambición, la obsesión, los límites del amor y las consecuencias de las acciones impulsadas por la venganza y el resentimiento. La química entre Beren y Kvan es electrizante, logrando transmitir la pasión prohibida, la culpa y el sufrimiento de sus personajes, sumergiendo al espectador en un torbellino de emociones contradictorias. Ask Memnu nos muestra que el pasado puede influir en nuestras decisiones presentes, llevándonos por caminos peligrosos y que las consecuencias de nuestros actos pueden ser devastadoras, destruyendo no solo nuestras vidas sino también las de las personas que amamos. El final es uno de los más recordados y comentados de la televisión turca, dejando una huella imborrable en los espectadores, quienes aún hoy discuten las motivaciones y las acciones de sus personajes. Esta es una de esas series que demuestran la capacidad de las producciones turcas para explorar las complejidades de las relaciones humanas y los dilemas morales con una profundidad y un realismo que la hacen atemporal. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la infidelidad, la venganza y la ambición. Ahora vamos con Kuzgun, una serie que combina drama, acción y romance en una trama cargada de tensión y misterio. Bararduk interpreta a Kuzgun, un joven que busca venganza por la injusticia que sufrió su familia en el pasado, una injusticia que lo marcó profundamente y lo llevó a vivir una vida marcada por el dolor y el deseo de retribución. Burku Biricik interpreta a Dila, su amor de la infancia, quien ahora se encuentra en el lado opuesto de la batalla, ya que las familias de ambos están enemistadas por los secretos del pasado. La historia está llena de conspiraciones, traiciones y secretos ocultos, mientras Kuzgun lucha por limpiar el nombre de su padre y recuperar lo que le fue arrebatado, navegando en un mar de dudas, mentiras y peligros. El pasado de Kuzgun es una sombra que lo persigue constantemente, guiando sus acciones y motivando su sed de venganza, convirtiéndolo en un hombre frío, distante y calculador, pero en el fondo aún guarda la esperanza de encontrar la paz y el amor. El reencuentro con Dila complica aún más las cosas, ya que sus sentimientos por ella entran en conflicto con su deseo de justicia, obligándolo a elegir entre el amor y la venganza. La serie está llena de acción y momentos tensos, pero también tiene espacio para el romance y el drama emocional, lo que la convierte en una experiencia de visualización emocionante y cautivadora. La actuación de Bararduk es convincente, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad, la determinación y el tormento interior de su personaje. Kuzgun nos muestra que el pasado no puede ser olvidado y que a veces la venganza puede ser una fuerza destructiva que consume a quien la busca, dejándolo aún más solo y desdichado. La trama se desarrolla de manera ágil y dinámica, manteniendo al espectador enganchado hasta el final, en un viaje que explora la complejidad de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal. Esta es una serie perfecta para aquellos que disfrutan de las historias con acción, misterio y un toque de romance, pero también para quienes disfrutan de las tramas que exploran la profundidad del alma humana. Finalmente hablemos de Sefirin Kazeta, o La hija del embajador, un drama que explora el poder del amor, la traición y el perdón en un contexto de tradiciones arraigadas y secretos familiares. Esta serie, protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Akyurek, cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente, pero que su amor se ve marcado por los secretos, las mentiras y las tragedias del pasado. Un pasado que regresa para atormentarlos y poner a prueba la fuerza de sus sentimientos. Sankar, un joven de una familia tradicional, orgulloso de sus raíces y de su tierra, se enamora de Nare, la hija del embajador, una mujer fuerte, independiente y con un pasado misterioso, pero su amor se ve truncado por los prejuicios sociales, las ambiciones familiares y las manipulaciones de otras personas. Años después el pasado regresa para atormentarlos, revelando secretos que ponen a prueba su relación y que los obligan a enfrentar las consecuencias de sus actos. El personaje de Nare está marcado por un pasado traumático que la persigue constantemente y que la ha obligado a desarrollar una coraza para protegerse, mientras que Sankar lucha por comprender el pasado de Nare y superar su propio orgullo. La serie explora temas como la venganza, el perdón, la lucha por el amor verdadero y la importancia de la verdad en las relaciones. Neslihan Atagul y Engin Akyurek tienen una química increíble en pantalla, transmitiendo la intensidad de las emociones de sus personajes y la pasión que existe entre ellos, a pesar de las dificultades.
Sefirin KZ nos muestra que el pasado puede ser una carga muy pesada y que a veces, el amor no es suficiente para superar las heridas del corazón y los secretos que se han guardado por mucho tiempo. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran dramatismo que mantienen al espectador cautivado, ansioso por descubrir qué sucederá con los protagonistas y si su amor podrá sobrevivir a las pruebas que les depara el destino. Es una serie que te hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, la importancia de la verdad y sobre cómo el pasado puede afectar nuestro presente y nuestro futuro, dejándonos una profunda sensación de melancolía y esperanza. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas donde el pasado tiene un papel crucial en la trama. Hemos visto cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden atormentar a nuestros personajes favoritos, cómo los secretos pueden salir a la luz en los momentos menos esperados y cómo el amor puede ser una fuerza que puede sanar las heridas del corazón o, por el contrario, destruirlo todo, creando un camino lleno de dolor y desesperación. Hemos explorado diferentes géneros, desde el romance y la comedia hasta el drama y el thriller, pero todas estas series tienen en común la intensidad de sus historias, la profundidad de sus personajes, la calidad de sus producciones y la capacidad de hacernos sentir cada una de las emociones que experimentan sus protagonistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que, si no han visto alguna de estas series, se animen a hacerlo. Les aseguro que no se arrepentirán, ya que estas producciones turcas son una experiencia emocional que te dejará pensando y reflexionando sobre la naturaleza humana y el poder del amor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este nuevo vídeo, por ser parte de nuestra comunidad de apasionados de las series turcas. Espero que les haya gustado el contenido y que les haya resultado interesante y entretenido, y que hayan podido conectar con las historias y los personajes que hemos analizado. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos sus opiniones sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Cuál creen que tiene el pasado más atormentador? ¿Qué serie nos recomiendan para un próximo vídeo? Queremos saber su opinión y leerlos a todos. Y ahora, como siempre, los invito a que le den me gusta al vídeo, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de pasión, drama y, por supuesto, mucho salseo turco. Hasta la próxima, queridos espectadores, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo de las series turcas.